Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos al seminario web Cómo vincular el currículum y las didácticas a las herramientas digitales. Hoy nos acompaña el relator Gabriel Erices. Gabriel, te invito a encender tu cámara. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tirando para buenas noches ya. Bien, bien, súper Sí, bien. ¿Ah? muchas gracias por Entusiasmado. estar acá. No, gracias a ustedes. Gabriel, voy a leer una pequeña reseña de tu currículum, pero y tú por mientras si quieres puedes cambiar la presentación porque Ya, yo la perfecto. cambié. Bueno, Gabriel es magíster en Ciencias de la Educación, mención currículum y evaluación. Y lo más interesante, además, es directivo en una institución educativa y le ha tocado vivir la pandemia desde dentro del aula de clases. Ha tenido que trabajar con los desafíos digitales, al igual que ustedes, profesores. Y hoy la idea es que nos viene a compartir, a hacer un análisis y a compartir con ustedes qué es lo que viene ahora, este proceso de cómo ha sido el proceso hasta ahora y qué es lo que él ve hacia adelante. Así que, Gabriel, agradecemos que estés aquí y te dejo para que puedas avanzar con tu presentación. Muchas gracias, Nadine. Buenas noches a todas, a todos. A ver, miren, entre paréntesis, si ven en algún momento que estoy mirando hacia el otro lado es porque mi pantalla está aquí y la cámara está acá. Pero comencemos con esto. Yo creo que tenemos que reflexionar en torno a cosas que a lo mejor recordamos haber visto en nuestro primer año de carrera de pedagogía. El currículum siempre es algo que tratamos de esquivar en pedagogía, pero creo que no nos podemos alejar o salvar de aquel. Además que es algo súper hermoso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tratar de vincular estos conceptos que vimos en nuestro primer año de carrera y que es currículum y didáctica. ¿Y cómo vinculamos estos dos, que es lo fundamental, es lo que genera el aula y la sala de clase, con las herramientas que escogemos para poder realizar nuestras mismas clases? Ahora, va a ser fundamental aquí en esto y yo los invito que si sus expectativas son gigantescas porque vamos a mostrar imágenes 3D que vienen por aquí, por allá, porque eso es lo mejor del currículum y las herramientas digitales, no, no va por ahí. El tema va por otro lado. El tema va por el hecho de que cuando yo estaba antes de la pandemia, yo realizaba actividades con los estudiantes e incluso en tiempo no pandémico, a lo mejor no sabía escoger la herramienta que necesitaba, incluso que esta fuera física, eh, y hoy en día es digital y más adelante va a ser mixta o híbrida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esto? Tenemos que tomar en cuenta lo que les voy a recordar en estas imágenes. Vamos con la presentación. Miren, ¿qué es lo primero? El currículum, ¿qué es lo que es? Es la organización de la enseñanza y su administración. Si uno hace una definición súper básica y general, es eso. Es cómo se organiza la enseñanza y su administración. La didáctica, enseñar aquello que queremos transmitir y descubrir. Quiere decir, en la enseñanza. En el currículum, ¿qué encontramos? Los saberes, las experiencias, el vínculo, repetir saberes de nuevo, y el acuerdo social. Y ustedes me dirán, ¿por qué acuerdo social? Sí, pues, después vamos a adentrarnos más en este tema. Recuerden que el currículum es prescrito, por lo tanto, es del Estado. El Estado dice qué es lo que hay que enseñar en nuestra escuela. No enseñamos lo que queremos. Hay un currículum que es prescrito y que está ahí, que vamos a llamar macrocurrículum. Desde el punto de vista de la didáctica, es la acción, es la práctica, ¿ah? Es la enseñanza, como decía, la acción. ¿Quién la ejerce o quién la ejecuta? El profesor o profesora, profesora o profesor. Y además es una instrucción, ¿ya? Entonces, tenemos estas dos grandes caras, currículum, didáctica, que finalmente se complementan porque sin, uno sin el otro no puede ejercerse. Para yo ejercer el currículum, tengo que hacerlo a través de la didáctica. ¿Ah? Esa es la forma de hacerlo. Es lo que nos enseñaron en pedagogía. Ahora, como les decía, tenemos tres tipos de currículum.
Está el macrocurrículum, que es nuestro sistema educativo. El sistema educativo nos dice cuál es el currículum que vamos a hablar. Hay currículum extensos, extensísimos, como el currículum nacional chileno, y hay currículum más pequeños. ¿Ah? Va a depender de la política de cada país. ¿Ya? ¿Qué viene después? Y no es menor. El mesocurrículum. Ah, ¿y cuál es el mesocurrículum? El que está en medio. ¿Y qué es lo que es? El PI es la institución, es la escuela, en su unidad educativa. Cada escuela tiene un mesocurrículum. ¿Y a dónde lo expresa? En su proyecto educativo. No es en otra parte más que en esa. En su proyecto educativo dice, así se va a armar desde el currículum prescrito, nosotros lo tomamos, vamos a poner cosas nuestras también, porque obviamente las escuelas no pueden ser igual en todas partes. Cada escuela tiene una especificidad y por lo tanto a lo mejor esa escuela va a ser eh, orientado con un sello de pertenencia, ¿ah? Con un sello técnico profesional y por lo tanto el currículum se va a adaptar el prescrito respecto de eso y también lo que quieren implementar, porque, por ejemplo, puede ser una escuela religiosa, puede ser una escuela artística, etcétera, ¿ya? Y después está el microcurrículum, que es la programación de aula, la preparación de la enseñanza, la clase en sí misma, efectiva. Y es ahí donde se encuentra lo que vamos a llamar la didáctica de la enseñanza, pero entendiendo que la didáctica de la enseñanza es didáctica de la enseñanza de matemáticas, ciencias sociales, lengua, religión, filosofía, cultura, sea lo que sea, ¿ya? Es la didáctica específica, ¿ya? Entonces, ¿y eso de qué forma está expuesto ahí? Que se acerca desde lo formativo. Quiere decir que es un proceso formativo la didáctica, este proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo enseño ¿para qué? Para formar. No enseño por otra cosa. Enseño para formar a quienes están siendo formados. ¿Ah? Es un proceso crítico reflexivo. Yo como profesor no me puedo encapsular y encerrarme solamente, sino que tengo que reflexionar. Tengo que generar una crítica de lo que está sucediendo con mi clase. También tiene estrategias de enseñanza. Por lo tanto, no lo voy a hacer desde la nada, sino que voy a generar un plan, una estrategia que me va a servir y me va a dar el camino, el método que yo voy a tomar para poder realizar esta enseñanza. También desde los criterios orientadores, ¿de qué? Del currículum, también, pues. Y correspondencia al área de estudio. Y ahí está lo que es de matemáticas, ciencias sociales, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí estamos bien. Recordamos nuestro primer año de pedagogía, ¿cierto? Eso es fundamental para que vamos entendiendo todo esto. Porque después vamos a llegar a una parte que ustedes van a decir, ¿en serio? ¿De veras? Pero si esto es súper fácil. Y vamos con nuestros ojos que lo ven todo, ahí observando. Pero tenemos que hacernos unas preguntas, unas pequeñas preguntas, que son grandes también. Pero, ¿qué enseño y cómo lo enseño? No puedo partir diciendo, hoy día se me ocurrió enseñar esto, voy al colegio, bla, 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 y no, pues, hay algo que está estructurado y es por eso que está el currículum. ¿Ah? ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes? Importantísimo, es fundamental. Eh, yo tengo que tener claro qué quiero que aprendan mis estudiantes. Y ahí hay unas preguntas. Esto es una no, no es debate, sino que hay algunos que se cargan a un lado y otros que se cargan al otro. Siempre se van a extremos. Unos dicen solo contenidos, solo habilidades. ¿En qué contexto o condición de relación? O mi pregunta, que es la que yo creo, o todas las anteriores. Porque, ojo, el currículum se expresa de forma escrita finalmente cuando lo llevo a la sala de clase a través de un objetivo de aprendizaje. ¿Ah? ¿Y cómo expreso ese objetivo? Con, con estos conceptos. Lo vamos a ir viendo. Estamos profundizando aún más en nuestro primer año. Entonces, miremos.
Pero ¿de qué forma puedo escoger la herramienta correcta? ¿Hay alguna forma que me diga, oye, esto lo hago con esto y me sirve, pero ¿de dónde saco que lo hago con esto? ¿Es porque se me ocurrió? ¿O porque el otro día estuve conversando con un amigo y me dijo, oye, encontré una herramienta súper buena, úsala? ¿Por eso lo hago? ¿O hay otras cosas que tengo que ir buscando? ¿Otra cosa que me dirá, sabes qué? Tengo que escoger esta herramienta y no otra. Y también me hago otra pregunta. ¿En qué debo pensar al momento de escoger la herramienta correcta? ¿En qué debo pensar? Vamos adentrándonos, tranquilo. Ya vamos. Miren, la clave está en las habilidades y en lo que debe hacer el estudiante. Aquí ya di una primera clave. Habilidades y el saber hacer de los estudiantes. Saber conocer, el hacer. Sigamos dando un paso más. La habilidad, el contenido y la condición me permitirá buscar qué herramienta es la más óptima para desarrollar la o las habilidades que indicará qué cosa. El objetivo de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje me va a decir qué es lo que tengo que escoger. Y miren, vamos. El objetivo de aprendizaje, ¿qué lleva en su escritura? Lleva la habilidad, por ejemplo. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo concreto. Lleva el contenido. ¿Qué? ¿Para qué? ¿El qué? Y lleva la condición de relación. ¿Cómo? ¿Con qué? Veámoslo en un ejemplo más concreto todavía. Pero recuerden esto, dentro de la construcción del objetivo está la herramienta que utilizaremos. ¿Saben cuál es? La condición de relación. La condición de relación me dirá qué es lo que debo o qué herramienta debo escoger. Vamos a un ejemplo al tiro, de inmediato. Aquí está la habilidad, comparar, por ejemplo. ¿Ya? Clarito, comparar de una cosa con otra o varias cosas. El estudiante, ¿qué debe hacer? Comparar. Las fuentes de energías alternativas. Ese es el contenido, el conocimiento, las fuentes de energía alternativa. Pero, ¿mediante qué? La realización de un cuadro comparativo. ¿Se dan cuenta de algo? Me está diciendo que esto, que es comparar, que es la habilidad, las fuentes de energía alternativas, que es el contenido, el conocimiento que el alumno va a aprender, y para que lo aprenda lo tiene que hacer a través de un cuadro comparativo. Ahí está la herramienta. Ahora debo ver qué herramienta puedo utilizar para realizar el cuadro comparativo. ¿Qué herramienta digital debo utilizar para hacer un cuadro comparativo? Y aquí les di al tiro el ejemplo. Miren, esto es fundamental. Aquí puse la condición de relación mediante la realización de un cuadro comparativo y tenemos todas estas herramientas digitales y tenemos 20, 80 o 50 más. Puse las más básicas. Eso es. De esa forma nosotros llegamos a conocer con qué podemos trabajar. No es de otra forma. Por lo tanto, lo principal que va a ser, y esto quiero que lo entendamos súper bien porque creo que se ve un nombre súper grande al título del seminario, pero si se dan cuenta, es muy acotado, pero es muy técnico. No es algo que yo diga, ah, ya, por aquí, por allá. No, no, es un tema muy técnico. Entonces, va a depender de eso, de lo que yo voy a poder utilizar. Por ejemplo, un cuadro comparativo es una estructura que puede tener columnas y lo uso con herramientas digitales. Si lo quiero hacer, quiero que mi alumno además desarrolle otras habilidades, también va a depender de eso. Lo que yo quiera desarrollar, sobre desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo le digo ya, utilicen Canva. Tengo este tutorial de Canva para que lo hagan.
¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer? Un cuadro comparativo. ¿Y qué es un cuadro comparativo? Esto. ¿Y de qué es lo que tienen que hacer? De energía alternativa. ¿Ya? Y con Canva puedo insertar imágenes, puedo hacer flechas para acá, flechas por allá, puedo hacer un más, menos, lo que quiera, y puedo, a través de eso puedo hacerlo. Pero también lo puedo hacer con Google Documentos. ¿Ah? Tomo Google Documentos y hago una tabla, como lo puedo hacer, como dice abajo, con Google Microsoft Word. ¿Ah? Y lo mismo puedo hacer en las dos herramientas, una de Google y la otra de Microsoft. Y tienen las mismas opciones. Y hago el cuadro comparativo. Está abajo Google Slide, puedo poner Microsoft PowerPoint o OpenOffice, cualquiera de las herramientas. OpenOffice es gratuito también, Google Documentos también. Y tengo herramientas que son gratuitas para el uso en el aula, para poder yo escoger qué es lo que quiero desarrollar con mi estudiante. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Pero tengo que llegar al objetivo de aprendizaje. Si mi objetivo de aprendizaje no está bien hecho, no voy a encontrar el instrumento o la herramienta exacta, que pueden ser miles, para yo desarrollar en el estudiante la habilidad, en pocas palabras también el aprendizaje. Y como dije delante, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es súper, es como tan complejo, pero si ustedes se dan cuenta, en la red hay miles y miles de herramientas de pago gratuitas. ¿Mm? Y aunque ustedes no lo crean, esta es la última imagen o la penúltima imagen. ¿Pero y por qué? Porque vamos a ir conociendo algunas cosas y asociándola a la condición de relación y también el contenido sí me sirve, porque a lo mejor el contenido voy a tener que desarrollar ciertas cosas que me van a ayudar, pero desde la habilidad y la condición de relación, no desde antes. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar en mi estudiante la oratoria, ¿ah? Y que sean capaces de expresar lo que ellos son o dicen, o quiero que hagan un pequeño discurso, como se hace en varios grados de la enseñanza. Puedo usar, por ejemplo, la herramienta Flipgrid, que es la que está aquí. Esta herramienta es una herramienta gratuita, es muy sencilla y se carga en cualquier celular, tablet, se carga en un computador desde la web. Y con Flipgrid, ¿qué puedo hacer? Me puedo grabar, me dan un tiempo corto, eso sí, no puedo grabar más allá de ciertos segundos, pero por ejemplo puedo utilizarlo para que mis alumnos se presenten. Imagínense que tengo una actividad de autoconocimiento, de conocimiento colectivo con mi estudiante, porque soy su profesor jefe o tutor. O en la asignatura que tengo, quiero que se conozcan entre ellos. Y a lo mejor estoy desarrollando dentro del contenido la habilidad de la oratoria. Entonces, ¿qué es lo que hago? O de expresión oral, que esa sería también la otra habilidad, que cada uno en 15 o 20 segundos se grabe en su celular presentándose con lo que más le gusta hacer. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que yo lo puedo conectar incluso con plataformas educativas como Classroom, como Teams, con varias, con varias. E incluso sin estar conectadas con ella, ¿ah? Puedo generar el link para que vayan todos desde la plataforma educativa a la grabación y vean las presentaciones de sus compañeros. Y hay comentarios, hay likes, hay todo eso. Y se guarda en un contexto que es privado, es solamente de ese grupo. Por lo tanto, no lo va a poder ver un niño de otro colegio, porque yo como profesor voy a hacer controlar ese espacio. Y esa actividad va a tener una evaluación. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta? Expresión oral, ¿ya? A través, y aquí está la condición de relación, a través de la grabación de qué me gusta hacer en la herramienta Flipgrid. Condición de relación, habilidad y el contenido, finalmente, lo que te gusta hacer. ¿Ah? Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una relación entre ellas tres. Pero tuve que pensarlo desde la condición de relación, la herramienta que voy a escoger.
Les voy a dar otro ejemplo y quiero darlo con esta herramienta que viene aquí abajo que se llama Audacity. Audacity es un programa de edición de audio y es gratuito. Se puede bajar en cualquier plataforma, si no me equivoco, tanto para Windows como para Macintosh, y es absolutamente gratis. En YouTube hay horas y horas de tutoriales cómo se utiliza. Yo como profesor puedo preparar una clase como podcast, o puedo hacer que mis alumnos realicen un audio a través de un podcast de ellos o a través de un radioteatro. Si estoy ahí trabajando en lenguaje o en música, puedo hacer un trabajo interdisciplinario y voy a desarrollar qué habilidad. La habilidad de la expresión, del gusto por el teatro, del gusto por la lectura, de la audición, por ejemplo, y esas habilidades las desarrollo. ¿A través de qué contexto de relación? A través de un radioteatro, a través de un podcast, a través de un noticiero, a través de... ¿Se dan cuenta? Y ahí yo elijo, si lo voy a hacer a través de un radioteatro, ¿qué herramienta puedo utilizar? Audacity. Se dan cuenta que la relación me indica, pero ¿qué otra herramienta de las que están aquí puedo usar si quiero hacer un radioteatro? Esta grabadora que está aquí, esta Tascam, la pongo ahí, comienzo a grabar. Pero ¿qué es más gratuito y que todos los alumnos saben utilizar? Y que todos tenemos en este mundo normalmente, y que está más al alcance incluso de todo, este celular. El celular ya vamos a llegar a él porque el celular es una de las herramientas digitales de soporte. Si se dan cuenta, aquí tengo, ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver esto? Miren, tengo 3 herramientas que son de soporte, que no son virtuales, sino que son de soporte. Pero estas 3 herramientas que son de soporte me llevan a lo virtual y me ayudan a lo virtual. ¿Ya? Ya vamos a llegar a esa parte. Aquí les tengo otra herramienta. Por ejemplo, si un alumno quiere editar, si yo como profesor, por ejemplo, quiero hacer un cortometraje, aquí en Chile, en el currículum de segundo medio, si no me equivoco, en la asignatura de música, eh, está el tema del audiovisual, ¿ya? Del tema de cómo ver en las películas el audio, la influencia que hay del audio, la plasticidad del audio en las películas, ¿ah? Y eso me ayuda a que yo pueda realizar diferentes tipos de actividades y una de ellas es hacer un cortometraje. A lo mejor en música yo le voy a pedir a mis alumnos que hagan un cortometraje de 3 o 5 minutos, en donde ellos van a desarrollar, miren, en el audiovisual uno desarrolla varias habilidades. ¿Ah? Eh, Escuchar, está el audio, está el observar, quien es director tiene que estar observando bien, puede ser comparativo, va a depender del tipo de relato que se haga, y ahí desarrollan el gusto por la lectura, porque tienen que escribir además, tienen que leer, el gusto por la escritura, el libreto, porque el profesor de música a lo mejor ese cortometraje lo hace con la profesora del lenguaje, y la profesora del lenguaje con el profesor de música, junto con la profesora de arte que puede estar detrás con el tema de la puesta en escena, pueden hacer diferentes cosas. Pero ¿qué me ayuda a escoger correctamente la herramienta? La condición de relación en el objetivo de aprendizaje, en conjunto con la habilidad y el contenido. ¿Alguna vez habían pensado esto? ¿O la herramienta digital la escogían porque lo encontraron súper buena y porque a un compañero le resulta más que a mí? ¿O a este compañero por qué le está resultando tanto? Voy y observo su clase, sí, eso. Ya, pero ¿por qué él escogió esa herramienta? ¿O realmente lo hizo y fue justo que, me resultó? Si se dan cuenta, y vamos a volver, me voy a devolverme, eh, porque para mí es súper importante que comprendamos esto. ¿Mm? Para que lo comprendamos. El cuadro comparativo, porque es mediante la realización de algo, me ayudará a comparar, ¿qué cosa? Las fuentes de energía. Y esto es una lectura inversa.
Cuando uno hace la lectura, es como la planificación en retroceso. Uno va desde la evaluación hasta el inicio de la clase, ¿ah? O el diseño de la clase. Primero empieza desde la evaluación. Lo mismo pasa con qué herramienta escojo, desde la condición de relación, me voy a la habilidad y después paso el contenido. Y ahí me va a decir la misma frase, cuál es la herramienta digital que yo debo escoger. Vamos a lo que estábamos antes. Esperemos que pase esta presentación. Miren, y voy a seguir y cosas como muy precisas. Wokelet, un repositorio donde puedes dejar y almacenar todo lo que tú necesites. Pueden ser videos, pueden ser audios, pueden ser textos, pueden ser poemas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor eh, con un estudiante o con un curso voy a hacer mi instrumento de evaluación va a ser un portafolio. Y en ese instrumento de evaluación que va a ser un portafolio, necesito ahí almacenar todos los procesos del estudiante. Y aquí, ¿saben qué es lo interesante con la estructura de portafolio? Que cada entrega va a tener un objetivo de aprendizaje distinto. Por lo tanto, puedo tener o puedo usar una multitud de herramientas digitales con un solo instrumento de evaluación y con por lo menos 10 objetivos de aprendizaje, porque el portafolio puede durar un año completo, o un semestre, o un trimestre, o un cuatrimestre, como tienen en algunos otros países. Por lo tanto, el portafolio, que es un instrumento de evaluación, me va a servir para almacenar, y Wakelet es una de, yo creo por lo menos, de las mejores herramientas que hay para poder generar estos portafolios o estos repositorios, ¿ah? O curadurías, como dicen otros también, ¿ya? Entonces, yo la voy a elegir, ¿por qué? Porque mi relación de condición, más la habilidad, más el contenido, más el instrumento de evaluación que voy a utilizar, necesito de esta herramienta digital para que almacene otras herramientas digitales. Porque, ojo, cuando hablo de repositorio es eso, es finalmente que una herramienta digital almacena distintas herramientas digitales. Portafolio y me va a servir súper bien. Aquí no puse Classroom entre paréntesis, pero hay una tarea, aunque Classroom está incluido en esto que está arriba, pero voy a llegar al tiro allá. Mejor me lo voy a soltar, pero antes de llegar a Classroom voy a ir a Nerput. Nerput me permite hacer distintos tipos de murales. Entonces aquí tengo, pero para todo. Por ejemplo, si mi condición es eh, en historia, no sé, o en geografía, si hacen temas que están asociados a las distancias entre un país y otro país, para medir el meridiano y todas esas cosas extrañas que ven en geografía. ¿Ah? Hay una de los murales de Nerput que es con países y con ciudades. Y yo puedo tirar líneas de un punto a otro y puedo decir que está en esta distancia, en esto otro, se demora esto y esto otro. Entonces, por ejemplo, la condición de relación a través de eso, eh, conocer, que es una habilidad básica dentro de la escala de Bloom, conocer las distancias entre los países sudamericanos a través de un mural realizado en Nerput. ¿Se dan cuenta? Yo con la condición elegí la habilidad que quieren desarrollar y el contenido que tienen que aprender. Google Workspace for Education. Gran suite de herramientas. De hecho, entre paréntesis, todas estas cosas que están aquí pueden ir dentro de esto, ¿tá? Y muchas más. Ahora, ¿qué quiero destacar aquí? Quiero destacar cosas como hay una herramienta de Google. A ver, está Google Formulario, está su pizarra que es Jamboard. Jamboard es una pizarra súper sencilla. Entonces tú a los estudiantes pueden hacer un cuadro comparativo colaborativo en vivo y en directo en la pizarra Jamboard. Tú como profesor pones 3 columnas, por ejemplo, ¿ya? Y les pide a los estudiantes que vayan generando cuadro comparativo a través de las palabras de estos POSIT que están en Jamboard y lo van colocando. O
distintas expresiones, por ejemplo, en lenguaje, desarrollar comprensión, desarrollar creación, a lo mejor quieres crear algo, y ya vamos a llegar ahí. Está también slide, que es presentaciones, hojas de cálculo y un sinfín de herramientas, ¿ya? Que puedo utilizar con Google for Space, Workspace for Education. Ahora, ¿qué les iba a decir? En Google Classroom existe una tarea que se llama tarea de cuestionario. Parece que es esa. No estoy seguro, pero parece que es esa, ¿ya? Pero tiene algo súper interesante. Si yo quiero desarrollar en el estudiante la escritura, la expresión, la comparación o el debate, yo puedo ocupar esa forma, que es lo mismo que son los grupos de discusiones de Google, pero lo bueno que tiene en Google Classroom es que yo pongo la pregunta, por ejemplo, ¿qué opinan sobre tal cosa? ¿Ya? Y los estudiantes, yo les doy la condición también, eso sí. Yo les digo, a través de Google, eh, opinar y relacionar y criticar eh, ¿cómo se llama? Las opiniones que tiene sobre el aborto eh, a través de la hoja de cuestionarios de Google, escribiendo mínimo una opinión sobre el tema y dos críticas respecto o reflexión respecto de dos opiniones de tus compañeros. En un ambiente, y aquí puede estar lo actitudinal como otra condición más, miren el tremendo objetivo, en un ambiente de respeto. Ahí tengo un tremendo objetivo de aprendizaje, objetivo de clase. Y que lo que tiene que hacer es actividad. Y tiene que comparar y tiene que criticar, desarrollando habilidades que son superiores según la escala de Bloom. ¿Se dan cuenta? Y puedo hacerlo con esa herramienta de Google Classroom, que es una herramienta súper sencilla. Y lo bueno es que yo puedo incluso calificar aquello. Y tengo una evaluación lista. Elegí la herramienta correcta porque quiero debatir, porque ese es el sentido de eso. Lo puedo utilizar en cualquier asignatura que me permita aquello. Lenguaje, filosofía, religión, eh, incluso en educación física. Uno dirá, yo soy de educación física o deporte. ¿De qué me va a servir esa herramienta? De harto. Porque deben haber momentos teóricos también y deben haber momentos prácticos. Entonces, por ejemplo, quieren hacer una discusión respecto de las reglamentaciones de los Juegos Olímpicos y tienen que estudiar y hay un debate entre ellos. ¿Se puede hacer? ¿Es un poco forzado? No, yo creo que es libre porque la gente que hace deporte sabe que ellos discuten sobre temas y te permite generar más cultura respecto también del deporte, porque el deporte no es solo hacer deporte, también es una cultura, conocimiento de cómo, por qué y cómo llegó a ser. Eso, y muchas otras cosas más. Hay una herramienta que no recuerdo en este momento. A ver, Keep, si no me equivoco. A ver, voy a ver mi celular, porque yo las tengo instaladas. Es una herramienta de Google que es muy sencilla. Google Keep, Keep. ¿Y qué es lo que hace? Se usa en el celular, tiene una versión web, pero yo, por ejemplo, le puedo decir a un alumno que haga un estudio de campo y yo necesito, por ejemplo, eh, comparar y contrastar, eh, ¿cómo se llama? En biología puede ser, por ejemplo, el crecimiento de una semilla de porotos a través de un estudio de campo con la herramienta Google Keep. ¿Se dan cuenta? Miren, y es súper interesante esto, porque yo en el objetivo de aprendizaje o el objetivo de clase, le digo al estudiante con qué debe trabajar, porque yo soy el que lo indico. Y eso es súper, súper interesante, porque eso me permite también articular el diseño curricular. Y el alumno después me envía el archivo o me comparte el archivo de Google Keep en el Classroom. Y listo, está hecho el proceso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo elijo y de qué forma lo elijo? Y cuál es la mejor de todas. Va a depender del diseño curricular. Aquí tienen Genially. ¿Qué más decir? Genially, con Genially puedo gamificar toda mi clase, absolutamente toda mi clase.
en donde yo la herramienta Genially la puedo utilizar para los escape rooms, por ejemplo, ¿ya? Y puedo hacer un escape rooms digital absolutamente, en donde yo necesito desarrollar la capacidad de comprender de los estudiantes o de, porque siempre tienen estas cosas, ¿cómo se llaman? Adivinanza. Entonces yo necesito pensar, reflexionar cuando me hacen una adivinanza para poder reconocer. O alternativas, poder discriminar. También eso es súper importante, una habilidad muy importante. Entonces, con Genially, por ejemplo, a través de los escape room, porque tengo que ir pasando de un juego a otro juego, o de una etapa en un juego, me ayuda a eso. Está la versión también, ¿cómo se llama esta? Que son unos cuadrados. Si yo quiero aprender también a que los estudiantes pasen alternativa y vayan jugando, que es Minecraft for Education. Con Minecraft puedo hacer lo mismo. Con esta que está acá abajo también, Kahoot, el juego, con Quizzes. Quizzes es muy parecido a Google Formulario, pero la diferencia con Google Formulario es que Quizzes lo puedo transformar en un formulario de competición de juego. Y por lo tanto, la acción y la actividad va a ser mucho mayor. ¿Ya? Miren, voy a saltarme estos formatos y voy a ir acá. La más conocida de todas, antes de la pandemia, y que ocupábamos todo. Es más, ni siquiera sabíamos que existían las otras, que son muchas. Y porque hay un monopolio también, que es Office. Office es lo mismo, tiene las mismas herramientas que Google. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, con cualquiera de estas puedo hacer un HyperDocs. Por ejemplo, con documentos, con Genially, con Word y con miles de procesadores de texto o cualquier cosa que me permita linkearme o ligarme a otra página web para que el estudiante desarrolle la habilidad de investigar a través de, y miren, aquí está la condición de relación de un HyperDocs, me pueden servir todas esas herramientas. Puede ser incluso un presentación, puede ser un procesador de texto, puede ser lo que sea. El asunto es que el programa que yo decida utilizar me tiene que permitir linkear, quiere decir ligarme o enviarme del documento que tengo a la página web para volver y poner el resultado. Puzzle, ¿cómo no? Me fascina esta herramienta. Por ejemplo, yo necesito que un estudiante haga el análisis, analizar, habilidad, ¿ya? Analizar las diferentes etapas del crecimiento o del desarrollo humano, analizar las diferentes etapas del desarrollo humano a través de, y aquí está la condición de relación con la habilidad y el contenido, a través de la herramienta Edpuzzle. Yo les hago el link, ellos entran, está conectado con cualquiera de las plataformas educativas, ¿y qué es lo que hacen? Van viendo el video, yo le hago unas preguntas, que en el caso del desarrollo tienen que ser perdón, en el caso del análisis tienen que ser preguntas de desarrollo, entonces el video se detiene, que una de las gracias que tiene el Puzzle, el alumno contesta, y la gracia es que el alumno no puede avanzar hasta que no conteste la pregunta. ¿Ah? Solo puede retroceder, para si quiere escuchar de nuevo el video, hasta que termine, y eso puede ser una evaluación. Y si se dan cuenta, ahí tienen otra actividad más. Entonces, ¿qué debo hacer? Condición de relación, habilidad, contenido. Everything, no, explain everything. ¿Qué es lo que es? A mí, si bien Jamboard es una herramienta de pizarra muy buena, explain everything es mejor. A mi gusto, a lo mejor a algunos no les gusta. Tiene una versión gratuita y tiene versiones de paga. Pero ¿cuál es la gracia? Que yo puedo hacer videos con mi pizarra y con diferentes pizarras y animar cosas. Y me permite hacerlo. Y yo puedo animar, por ejemplo, yo le puedo decir al alumno que haga el siguiente actividad en clase, estando en la computadora en la clase, eh, ¿cómo se llama? Diseñar, ¿ah? O, sí, diseñar eh, el ciclo de condensación del agua a través de la herramienta Explain Everything o a través de otra herramienta. ¿Ah? Entonces el alumno va a entrar ahí con su cuenta
y lo va a poder hacer desde el celular, desde la tablet o desde el computador, dependiendo qué es lo que tengan en la escuela, teniendo una conexión a internet también, y va a desarrollar el ciclo de condensación del agua, ¿ah? O el ciclo del agua, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Pero elegí esa herramienta porque yo, como profesor, como pedagogo, me di cuenta que la herramienta que voy a utilizar está dada en la condición de relación respecto de la habilidad y el contenido que yo quiero que aprendan. Y por último, y no menos importante, estas herramientas que son soportes físicos. Cámara de video, aunque ustedes no lo crean, se sigue usando la cámara de video. La grabadora de audio. Yo le puedo pedir a un estudiante que entreviste, por ejemplo, si estoy en la clase de física y estoy viendo el tema de la teoría de cuerdas, por darles un ejemplo, que vayan a entrevistar los estudiantes a astrónomos a algunas universidades, ¿ah? O a profesores de física, pero que ellos sean capaces de ir con esa herramienta digital, van, lo entrevistan, ¿ah? Entonces desarrollan la habilidad de conversación, de comparación, de expresión, desarrollan también la habilidad de poder escribir una pregunta. El escribir una pregunta no es llegar y hacerlo, es una habilidad que es superior. Y por lo tanto, como se llama, ellos realizan esto y hacen un reportaje a través de una videocámara o a través de una grabadora, o si también lo prefieren, que los celulares. ¿Y por qué puse el celular aquí abajo? Es que el celular puede reemplazar estas dos herramientas. Y el celular puede ser una grabadora hoy en día de audio, de video y de las dos cosas. Incluso puede hasta editar todo en el celular y el profesor tiene la tarea hecha y me va a evaluar las habilidades que desarrollé y el contenido que aprendí. Y yo lo plasmo en esta herramienta digital que escogí. ¿Con qué? Y voy a volver a repetir y esta vuelta a relación de condición, habilidad, contenido. Eso, eso. ¿Preguntas? No sé si hay algunas preguntas. Gabriel, nos vemos Sí, ahí. Sí, sí, excelente, sí. muy interesante. Gabriel, ¿cómo se debería abordar la elección de estas herramientas y qué valor tiene el trabajo colaborativo acá? A ver, mira, lo primero es súper importante de que si yo trabajo colaborativamente con esto, voy a entender mucho más para dónde quiero ir, porque finalmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? La meta. Yo como curriculista, como profesor, debo conocer el objetivo de mi currículum, de mi asignatura. Y desde ahí yo aterrizo todo lo que separo durante el año que está dado en los planes y programas. Entonces yo digo, y justo se puede topar el trabajo colaborativo e interdisciplinar con distintos profesores. Entonces puedo elegir realizar un trabajo ¿cómo se llama? Basado en proyecto. Tiene otro nombre. Aprendizaje basado en proyecto. Entonces elijo esa metodología y a través de la metodología del trabajo basado en proyecto, yo escojo un tema que me da el currículum. Entonces, ¿qué es lo que hago como grupo de profesores y equipo de profesores? Veamos con qué condición vamos a hacer desarrollar la habilidad y el contenido que quiero que aprendan. Entonces, ¿por qué me di esa vuelta larga, Nadine, respecto de la pregunta que me hiciste? Es porque es esa misma relación la que me lleva a escoger la herramienta correcta que debo utilizar. Yo no puedo elegir una herramienta porque la encontré bonita, porque la encontré espectacular, porque tenía muchas estrellas y tenía muchos fuegos artificiales. La herramienta digital o física la debo escoger porque me va a generar desarrollo de habilidades, que es la que yo quiero a partir de la escala de Bloom, y el aprendizaje del contenido. Si yo no hago esa mirada, ¿qué es lo que necesito que mis estudiantes aprendan? ¿Y cómo lo aprendan? Porque a través, y ojo, miren, aquí no sé si existirá esto, pero desarrolla meta habilidades finalmente. Porque el alumno tiene que desarrollar la habilidad que dice el currículum, que dice el objetivo.
Pero yo cuando hago utilizar al alumno una herramienta digital, voy desarrollando otra herramienta, o mejor dicho, voy desarrollando otra habilidad para el alumno. Y que esa habilidad que voy desarrollando, que es el uso de esa herramienta, le va a servir para la vida. Y cuando se conecta con la vida, eso se llama aprendizaje efectivo, aprendizaje significativo. ¿Ah? Y él lo va a poder utilizar en diferentes momentos. Gabriel, acá, mira, Alejandra nos comenta, y realmente es una pregunta interesante, respecto de Dime. cómo los alumnos van conociendo estas nuevas herramientas, cómo se van familiarizando con ellas, cómo ha sido tu experiencia. Miren, aunque ustedes no lo crean, yo me he caído de espalda en el sentido de que, por lo menos acá me ocurrió en la mayoría de los países y comentándolo con mis amigos de Argentina, de Ecuador, de Perú y de Centroamérica, y de varios países latinoamericanos, y nos pasó lo mismo a nosotros, es que vimos que teníamos muchos consumidores de tecnología. Y esto es súper interesante porque finalmente cuando nuestros alumnos tuvieron que enfrentarse al uso de herramientas digitales, no tenían las competencias porque nunca las desarrollamos en la escuela. Y eso es fundamental para nosotros. Entonces, nuestra experiencia primero fue de choque, porque imagínense, nosotros estábamos a la distancia con la pandemia y le pedimos a un alumno que hiciera tal cosa con tal herramienta. No nos llegaba ningún trabajo porque no sabían utilizarla. O abrían el procesador de texto y no sabían cómo poner un link. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer muchos profesores en la escuela? Cada vez que enviábamos una tarea, y aquí tuvimos que irlo desarrollando, la enviábamos junto a un tutorial. Enviar una tarea o realizar un trabajo, una evaluación, sin un tutorial adosado a la herramienta que va a utilizar, capaz que no nos llegue nunca el trabajo y nos llegue una hoja escrita nomás. Entonces, la experiencia es esa, en el sentido de que, ojo, cuando yo hacía una actividad y recordando el tiempo presencial en sala de clase, yo le explicaba a los estudiantes cómo se hacía. Po. ¿Ah? Por ejemplo, ya un cuadro comparativo, yo iba a la pizarra y en la pizarra hacía así, el cuadradito, lo dividía, le ponía los nombres y le explicaba. Y entonces yo le digo al alumno, ya haga eso mismo, pero en un Word. Pero el alumno solamente ha utilizado para jugar la computadora. ¿Ah? O el Word para escribir, pero no la herramienta en su profundidad. Entonces, nos pillamos con esa traba. Entonces, ¿qué le aconsejo yo a partir de la problemática que hubo durante el tiempo y que todavía está en el tiempo pandemia? Y si estamos en esto que va a continuar más adelante, que cada vez que generemos, o mejor dicho, cada vez que escojamos la herramienta digital, pongamos al lado de la presentación de la tarea un tutorial y yo les digo, en YouTube, incluso hechos por mí también y por varios amigos míos y miles de profesores en todo el mundo, hemos hecho una cantidad de tutoriales enormes para que nuestros estudiantes y nuestros profesores, compañeros, aprendan a utilizar la herramienta. Y eso está gratuito en la red. Por lo tanto, está ahí. Es cosa de que ustedes vayan, los tomen y lo realicen. ¿Ya? Gabriel, Dime. pregunta Alejandra si es necesario que cada institución tenga un currículum digital gradual, un currículum digital. ¿Saben qué? A mí una de las cosas que a mí me complica, no me complica, no es la palabra. Eh, Hay un concepto llamado en educación que se llama ciudadanía digital. Y esto está instalado por la UNESCO hace muchos años. Hace muchos años. No es que se le haya ocurrido cómo se llama el mundo hace una semana atrás o porque ocurrió la pandemia, no. Muchos años, por lo menos, no sé, a ver, capaz que me carrilé, como decimos en Chile, unos 20 años por lo menos, ¿ah? 16 años, incluso puede ser mucho más viejo, ojo. ¿Y qué es lo que plantea aquello? Finalmente la instalación del currículum digital en la escuela. ¿Ah? Y eso es algo, es una instrucción o algo que nos dicen, hey, tenemos que hacerlo. Y yo creo que sí, gradual para que sea, yo creo que tuvimos el tiempo ya para que fuera gradual, ahora hay que incrustarlo en la escuela. Pero aquí hay algo súper interesante y a partir de lo que dice la pregunta o lo que hace la pregunta Alejandra. Eh, Creo que más que gradual debe ser paralelo. ¿Por qué? Porque la ciudadanía digital no es solo el consumo, no es solo el manejo de la herramienta, también es el uso responsable y seguro de la herramienta. Y ahí está la esencia de la ciudadanía digital.
Y esa ciudadanía digital no es solo para los estudiantes, es para toda la comunidad educativa. Por lo tanto, toda la comunidad debemos aprender respecto de eso. Porque sí, podemos a los chiquillos enseñarles miles de herramientas, ellos pueden seguir utilizando miles de consumos de redes sociales, pero si no hay una responsabilidad y una seguridad en el manejo de esa herramienta, es lo complejo, ¿ya? Así que yo creo que va por ahí. Más que sea gradual, debe ser paralelo, ¿ah? Debe ser simultáneo, distintos tipos de acciones, ¿ah? Eso. No sé si te Excelente. contesta, ¿ah? Sí, sí, también mira, claro, aquí Rubén dice que en comunidades rurales el acceso a Internet es muy limitado, estamos en el fondo de la realidad de Latinoamérica. ¿Cuáles son sus sugerencias para el uso de herramientas digitales? Y esta sería la última pregunta porque ya estamos en el tiempo. Mira, eh, no sé si en el mundo rural podrán tener acceso, por ejemplo, a través de leyes como hay en Chile, como la ley CEP o otra, para la compra de, ¿cómo se llaman estas cosas? Herramientas, por ejemplo, un computador, yo creo, o una tablet. Yo creo, Insumos, claro. insumos, ¿ah? Cuando uno tiene esos insumos y puede tener acceso a ellos, hay herramientas que son, no dependen de que estén en línea, ¿ya? Y por lo tanto, yo puedo trabajar con los estudiantes cosas que estén, que no estén en línea. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, eh, software gratuitos que tengan que ver con el diseño. ¿Ah? Hay muchos software gratuitos que es con el diseño. Y cuando hablo de diseño, ¿de qué hablo? Así como lo que hace Canva o Photoshop e Illustrator, hay herramientas como Paint, por ejemplo, o otras que han desarrollado mucho más, que te permite superponer imágenes, realizar flyers, y tú estás desarrollando, por ejemplo, ahí la habilidad del estudiante. Hay otra herramienta que se llama CMAPS Tools, que no la mostré aquí. Y CMAPS Tools, ¿sabes qué es lo que es? Es un generador de mapas conceptuales. ¿Cuál es la gracia de CMAPS Tool? Porque está avalado por la UNESCO y es que es gratuito absolutamente. Existe hace más de 15 o 16 años, es muy antigua la herramienta y tú lo descargas, lo instalas Ujú. y no necesitas internet. ¿Y qué es lo que hace esa herramienta? Mapas conceptuales. Tú sabes que el mapa conceptual permite desarrollar un montón, ¿cómo se llama? La habilidad de nuestros estudiantes. Puedes utilizar esa herramienta gratuita. Los mismos procesadores de texto, ¿ah? Los mismos slides pueden ayudarnos a aquello, con una buena también manejo de lo que es la temática de la responsabilidad y la seguridad en Internet, que eso es clave. Vuelvo a insistir, y cuando llegue, ojalá algún día la Internet bien para todos y que haya un alcance para todos, profundizar en aquellos. Pero, ¿qué te digo con esto, estimado? Que primero, la herramienta digital no tiene por qué ser herramienta digital conectada a la Internet, sino que la herramienta digital en sí misma, ¿ya? Eh, Eso. Lo otro, eh, cuando ellos se conecten a Internet ya van a tener la base de cómo realizar el trabajo. Por lo tanto, la conexión o el trabajo a Internet va a ser un plus que ellos van a tener más adelante, ¿ya? Y lo otro, todos los celulares, parece que no me están viendo en la cámara, que estaba mostrando mi celular, los celulares te dan la posibilidad de trabajar herramientas sin conexión a Internet. Este mismo que te dije que es Google Keep, recuerda que las herramientas de Google se pueden trabajar sin conexión. Tú activas el trabajo sin conexión y él puede hacerlo. Y cuando esté en una parte donde tengan internet, pueden enviarlo. ¿Ah? Como hay en diferentes zonas en la parte rural. Que de repente una zona tiene Excelente. internet, llegan y se envía. Eso. Súper, súper, Gabriel. Ya estamos en el tiempo, así que para aquellas instituciones que quieran profundizar, vamos a en herramientas digitales. Tenemos un curso que ofrecemos, que hemos preparado para que las instituciones puedan seguir avanzando. Este curso es competencia digital en entornos escolares. Nosotros se los vamos a enviar a sus correos para que lo puedan revisar. Estos cursos son realizados por Gabriel y por nuestro equipo, que tenemos en el fondo también otros profesores que son expertos también en educación digital. Así que encantados que podamos seguir apoyándolos. Hay que seguir dándoles herramientas a los profesores para que se sientan seguros en la sala y puedan seguir transmitiendo todos los aprendizajes a los alumnos. Queremos agradecerte, Gabriel, por este tiempo. Ha sido una charla muy interesante.
Les recordamos que va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que la puedan No, muchas volver a gracias. revisar si tienen dudas. Y muchas gracias, Gabriel, por este tiempo. No, gracias a ustedes y espero que les haya servido. Espero que las expectativas hayan sido cumplidas y cualquier cosa ahí. También síganme en mi canal de podcast, en el canal de YouTube, que es La Ciencia de lo Pedagógico. Eh, Nació hace poco ese canal, así que porque tengo otro, pero este es mi nuevo proyecto, y en donde tengo entrevistados, vamos a leer libros también ahí, y una serie de cosas que están asociadas al mundo de la pedagogía, así que también los invito ahí. Y al canal de YouTube también de LBI, que también estamos nosotros, un grupo de personas que hemos trabajado con LBI, en donde hacemos tutoriales y cosas de ese estilo. Excelente, excelente, Gabriel. Marius va a compartir ahora la evaluación del curso. Les agradecemos que puedan evaluar esta sesión, contarnos qué les pareció, qué opiniones tienen, oportunidades de mejora. Y encantados. Es una evaluación cortita de 1 minuto, así que les agradecemos si pueden dejarnos en el fondo su opinión y qué es lo que les pareció. De nuevo, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Marius, que estuvo ahí tras bambalinas, y muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos en el próximo seminario. Nos vemos, que estén muy bien. Chao. Chao, chao.